A lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos podremos vivir una de las experiencias más duras como es el duelo. Frecuentemente este estado está relacionado con la muerte, pero la realidad es que ocurre cuando existen situaciones de pérdidas. Y para platicarnos de todos los tipos de duelos, nuevamente nos acompaña la tanatóloga Karen Vega. No te pierdas esta maravillosa plática. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Platícame. Qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Muy contenta nuevamente de estar aquí con ustedes. Es un gran honor y un gran gusto poder platicar y llegar un poco más a fondo de este tema tan polémico y tan difícil. Sí, tan polémico y tan difícil. Y para empezar con la plática, ¿podríamos hacer como un pequeño resumen de nuestra plática anterior? Claro que sí. Bueno, pues en la práctica anterior platicamos qué es la tanatología, qué hace un tanatólogo, qué es un duelo, qué tipos de duelo hay, cómo transcurre un duelo, cuánto tiempo dura un duelo, las etapas del duelo. Si hay alguno de estos temas que no tienen claro, regrésense al anterior y van a tener ahí información mucho más detallada de todo esto. Pero ya a manera de que ya entendimos ¿cómo es esto? ¿Cómo transcurre esto de las etapas del duelo? ¿Qué es esto que se llama duelo? ¿Qué es duelo? ¿Cómo funciona un duelo? Ahora quiero detenerme un poco en explicarles a detalle los duelos. Y les voy a decir por qué. Porque muchos de estos duelos no están ni siquiera tipificados como duelos. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza que este tipo de cosas nos puedan llevar a un duelo. Y como se los mencioné en el programa anterior, a rasgos generales, bueno, ahora me gustaría entrar un poquito más a profundidad. Y primero me gustaría mencionar todos los duelos que nos llevan de las pérdidas familiares. Ok. Y hay algunos, curiosamente, que tienen ganancia, porque no todo es perder. No todo en la vida es perder, porque a veces hay perder, ganar, perder. Okay. A veces para ganar unas cosas tenemos que perder otras o indistintamente. Y el primero es el nido vacío. Me refiero a esto porque de pronto nuestros hijos crecen, nuestros hijos chiquitos que amamantamos, que cuidamos, que criamos, de pronto estos niños se convierten en adultos y crecen o se casan o deciden ir a estudiar a otro país o simplemente deciden independizarse. Así es. Y entonces se casa uno y uno dice, bueno, pues me queda otro. Claro. O me quedan 2, me quedan 5. Pero de pronto llega el último, el pequeño. El pequeño se casa, crece y se va. Y de repente se queda este nido vacío. Claro. Y es este síndrome de estoy feliz porque se fue, estoy feliz porque se realizó como individuo, porque se casó, porque se graduó, porque se fue, pero mi nido se quedó vacío. Así es. Y entonces en lo que viene esta transición, o de recibir nietos, o de adaptarse, pues de repente puede ser muy llevadero o muy complicado. Así es. Dependiendo de las herramientas de cada quien y de lo que uno quiera. Otra parte en el aspecto familiar son estas rupturas familiares. Y no tiene que ser exactamente cónyuge, sino que puede ser la ruptura a lo mejor familiar con un hermano, con un tío, con los abuelos, con los primos. Estas rupturas que por N cantidad de situaciones suceden, a veces son estos enojos tontos que es una guerra absurda. Así es. Pero son pleitos que pueden durar mucho tiempo, que son muy dolorosos. Y les voy a decir algo, tristemente, donde se vuelven a juntar es en las tristezas. Cuando hay una pérdida de común, se vuelven a juntar. Entonces, aquí mi primera recomendación es no esperen a que esto suceda. Tengan a alguien, no importa quién dé el primer paso, y di, quiero hablar, quiero arreglar las cosas. Hay que viajar ligero y a manera de que uno vive sin rencores, la vida es mucho más llevadera. Claro. Otro es esta parte del divorcio.
Sí. El divorcio, como les mencioné en el programa pasado, trae un sinnúmero de pérdidas, porque el divorcio, primero, también tiene una magnitud. A lo mejor hay divorcios muy llevaderos, que son muy civilizados, que llegan a un acuerdo y que todo transcurre bien. Pero la verdad, me apena decirlo, pero son los menores. O sea, los menos son los que transcurren bonito, sencillo. ¿Cómo es la evolución? O sea, de pronto a lo mejor deciden separarse y a manera de que uno de los dos empieza a tener una relación distinta, caos. O sea, caos, porque sentimos que nos pertenece erróneamente, sentimos que nuestro exmarido, nuestra exesposa nos pertenece. Y no, cuando hay una ruptura, tiene que ser, siempre es dolorosa y hay muchas pérdidas, pero a manera que lo trabajen, a manera que lo hablen, a manera que pidan ayuda y sobre todo, por los hijos, porque cuando hay hijos es mucho más doloroso, mucho más doloroso. Y aquí, ojo, por favor, no usen a los hijos como escudo, porque los hijos, les tengo noticias, ellos no escogieron ni a la mamá ni al papá. Recuerden que fueron ustedes mismos los que escogieron a su padre y a su madre. Entonces, déjenlos que vivan este duelo en paz, porque de por sí ya es doloroso. Esta separación tampoco la escogieron ellos, tampoco escogieron que los padres se separaran, así como no escogieron que se juntaran, tampoco escogieron que se separaran. Entonces, por favor, tengan la madurez. Sé que no es fácil, nada fácil, pero tengan la madurez y honren los buenos años, los buenos momentos que pasaron y traten en lo máximo posible de bajar este enojo, esta furia y no confundirla y llegar a un arreglo bonito y vivir lo más, porque tener un arreglo, un lindo arreglo, sí es ganancia. Claro. Y de otra manera es perder. No, pueden pasar años y años en peleas, en que aunque ya tengan otras parejas, como decías, pues ni siquiera las disfrutan porque siguen metidos en este rollo de la separación. Y la verdad es que yo creo que cuando hay hijos, pues los que se llevan la peor parte son ellos, porque ellos viven todo, ¿no? Claro, porque de pronto son el punching bag de ambos, porque si no accede el hombre es, pues, tu papá, mira. Y si los pobres hijos no saben, si es una confusión en su cabeza, porque cuando son pequeños no entienden quién es el bueno, quién es el malo, y aquí no hay víctimas ni victimarios, aunque los haya. Sí. Pero uno puede ser tan víctima o tan victimario como uno quiera. Claro. Eso es una elección. Entonces, ojo, sí, es una elección. En muchas de estas partes del duelo, sí es una elección. ¿Qué camino tomar? Con el nido vacío, la elección es tirarse a la tragedia y mi casa está vacía, no puede ser. O de pronto decir, wow, tengo tiempo para hacer todo lo que nunca he tenido tiempo para hacer. Y ahora voy a hacer ejercicio, me voy con mis amigas, cambia. Y entonces es muy bonito cuando evolucionamos con el cambio. Así es. Luego, otra parte es esta parte social, las pérdidas sociales. Y también suenan como muy superficiales, de bueno, Karen, ¿qué pérdidas sociales? ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, aunque suene chistoso, el trabajo. Y me dices, ¿por qué social? Porque la pérdida del trabajo, de repente llegas a tu oficina y te dicen, qué pena, y esto es algo que está pasando mucho ahorita con este tema del COVID, que también tenemos un programa entero hablando de las pérdidas justo del COVID, pero esto está pasando, ese es uno de los problemas que está pasando, que nos estamos enfrentando al desempleo. Entonces, de pronto viene un desempleo, viene un desorden en la economía de la familia y obviamente esto conlleva a un sinnúmero de cambios que no siempre son positivos porque cambia nuestro estatus social y a lo mejor teníamos y esto no quiere decir que solamente sea la clase media, alta, baja o la muy alta o la muy baja.
impactado, a nivel de cada quien ha impactado a todos los niveles. Entonces de pronto se dan cuenta pues que ya no pueden llevar el ritmo de vida que tenían, entonces empieza esta parte de no puedo ir con mis amigos porque o no puedes ir con tus amigos a los hijos, no puedes salir porque olvídense del COVID, olvídense. Estoy hablando específicamente de la pérdida del trabajo, no quiero revolverme con el COVID, pero en ese caso cambia nuestra vida social, ya no podemos convivir con los amigos porque a lo mejor ya no tenemos dinero para pagar el restaurante o el viaje que teníamos o simplemente para invitarlos a cenar a la casa. Entonces sí cambia y sí es una cosa distinta a la que estábamos acostumbrados por nuestro estatus social. Entonces, nuestras actividades cotidianas, de pronto, si pertenecemos a algún club social, deportivo, pues ya no alcanza para pagarlo. Entonces, parece mentira, pero sobre todo aquí el proveedor primario es el que lleva la peor parte, porque es una sensación de tristeza, de frustración, de muchos sentimientos que sí llevan a un periodo de duelo, de tristeza y bueno, aunque no sea eterno, es complicado. Otra parte es esta parte amorosa. Cuando tenemos una relación, híjole, estos males de amores, ¿cómo duelen? ¿Cómo duelen? Una ruptura después de una relación, a lo mejor no hablando de un matrimonio, hablando de una relación, un noviazgo, una relación de pareja, de repente deciden, y mucho más, es más doloroso cuando uno de los dos decide y el otro no quiere, porque aquí se enfrentan esta parte del desamor, y el desamor es algo que duele hasta el tuétano, y es a veces igual de doloroso que cualquier otro duelo, porque ahora sí que paradójicamente el muerto está vivo, entonces no hay muerto. Entonces lo viven, lo huelen, lo palpan, lo espían, lo estoquean, leen sus conversaciones y 30 veces y lloran y la foto. Entonces también puede ser tan llevadero o tan complicado como nosotros decidamos hacerlo. Entonces hay muchas cosas. De hecho, yo escribí un manual sobre esto, cómo vivir una ruptura amorosa, cómo sobreponernos de una ruptura amorosa. Que sí hay sus muchas técnicas, pero también hay que vivir el duelo. Claro. Entonces, entender que tiene mucho que ver con autoestima, con esta parte del ego, también de cómo es que ya no me quiere. Claro. O sea, tiene mucho que ver con la parte del ego. Aquí, otra cosa a la que nos enfrentamos es a las pérdidas de tipo material, que aunque suenan como superficiales, de pronto se murió mi abuelita y me dejó su anillo de boda, o el anillo de la tatarabuela que pasó a la abuela y a la bisabuela, y hoy está en mi poder. Y de repente entra alguien a mi casa y se lo roba. Entonces es una sensación de dolor, es una sensación de frustración, de coraje, y siempre queda esta parte de la negación de no, seguro lo tiraron o por ahí debe de estar, Claro. o es esta frustración de una cosa sin material. Volvemos a la historia del celular, Claro. que igual el celular guarda, hoy por hoy tenemos muchas cosas guardadas en nuestro celular. Por favor, hagan un backup, un respaldo. Importantísimo. Que nos pierde y es tragedia. O sea, es tragedia. Como les dije, a mí ya me pasó y sí es un enojo terrible. O de pronto, qué sé yo, cualquier cosa que sea un bien material, por ejemplo, una casa, la pérdida de tu casa, que por alguna razón pierdes tu casa. O sea, por la razón que sea, pierdes tu casa, que es un bien material que no tiene nada que ver con salud, ni con muerte, ni con nada, pero también es una pérdida que te lleva a un periodo de duelo y que duele. Y duele porque cambia muchísimas cosas, porque nos viene a revolver todo. Claro. Otra es la pérdida de nuestra mascota. Y como lo mencionamos,
la pérdida de una mascota, a lo mejor hay personas que no están vinculadas emocionalmente a una mascota y que realmente no les hace la diferencia, no tienen ninguna empacho en que una mascota se muera. Pero hay personas, por ejemplo, hay personas que no pudieron tener hijos, que adoptan perritos y que se convierten en parte de la familia, que son estos peluditos que cuando llegan a la casa es el recibimiento. Hay personas que viven solas, y que su único vínculo es su mascota. Así es. Entonces es esta conexión con un ser que son incondicionales, que cuando falta es tremendo el dolor. Y sobre todo, como se los mencioné también en el primer programa, este es el primer duelo regularmente al que se enfrenta un niño. Sí. Y bueno, sin ahondar mucho, quiero decirles un consejo. Si esto pasa, dos cosas. La primera, aprovechen para aterrizar, para hablar del concepto muerte, para hablar y que entiendan los niños de este concepto de que somos finitos, de que un ser vivo es finito y de que es definitivo. De hacer una introducción a esto, a lo mejor de una manera no tan impactante como un familiar o como alguien más cercano, pero es una buena oportunidad para hablar de este tema. Es muy importante hablar con los niños de la muerte. Y es un tema que no solo nosotros no queremos hablarlo, sino mis hijos, que ni oigan. Y cuando alguien fallece, lo esconden, lo tapan, y esta es una de las grandes ausencias en la pedagogía infantil, porque es súper importante hablar de los niños, porque es una realidad. Entonces, y ¿saben qué? Los niños son una delicia, cómo son sencillos y cómo ven la muerte tan diferente como la vemos nosotros, porque sus apegos son totalmente distintos a los nuestros. Entonces, hablen de esto, pero también, por otro lado, si muere su mascota, no corran a sustituirla, porque es importante que contacten con el duelo, que contacten con esta pérdida y que sepan que un ser vivo no es sustituible. Claro. Uno no va a venir a sustituir al otro. Y si perdió el celular, no corran a comprarle otro celular. O si perdieron el juguete, no corran a comprarle el juguete. O sea, dejemos que esto transcurra y que contacten la pérdida, que contacten el duelo. No se trata de flagelarlos, se trata de evolucionar, de entender, porque estas cosas nos ayudan a crecer. Y a veces son muy convenientes con los niños. Entonces, como consejo les pido, no sustituyan una cosa por otra al inmediato. Tal vez después de un tiempo que ya lo haya superado, entonces deciden en familia buscar otra mascota y traer una nueva. Claro. Otra pérdida tremenda también es la pérdida de la libertad. Y esto es un tema muy amplio porque incluso ahorita, volvemos al tema de la pandemia, sí. Ahorita suena ridículo, pero hablamos de perder la libertad, el no poder estar libres para salir de viaje, subirnos, tener una vida normal. De alguna manera, aunque nuestra pérdida de la libertad de hoy es maravillosa porque estamos en nuestra casa, con nuestro internet, con nuestra familia, pero no deja de ser la pérdida de la libertad. Entonces, esta es la de menos, pero cuando de pronto, por alguna razón, hay un secuestro y privan de su libertad a alguien y lo tienen a fuerzas y está privado de la libertad, esto para la persona secuestrada lo vive como pérdida de la libertad. Pero como para la familia lo viven como un duelo muy complicado que más adelante vamos a mencionar. Okay. Otra es, pues por supuesto, la pérdida de la libertad por un encarcelamiento, que puede ser por cualquier causa, sin hacer un juicio, inocente, culpable, lo que sea, es la pérdida de la libertad. Justo, no justo, es un duelo que viven justos y no justos, inocentes, lo viven igual. Entonces es una pérdida que es muy dolorosa.
Otra también, una pérdida importante, que también es ganar, perder, o es ganar, ganar, pero también es un cambio de casa. Un cambio de casa. De pronto, esto pasa mucho cuando tenemos a nuestros hijos, tenemos una casa grande o más grande, y a lo mejor de pronto se empiezan a ir y empieza a quedar la casa pequeña. O sea, nos empieza a quedar grande la casa, porque si tenía 3 habitaciones, de pronto ya no necesitamos más que una. Claro. Entonces la casa nos empieza a quedar grande y decidimos cambiarnos a una más pequeña. Pero en esa casa nacieron nuestros hijos, crecieron nuestros hijos, los casamos. O sea, tiene una historia, tiene el ADN de nuestra vida, de la vida evolutiva de nuestros hijos. Y entonces, de pronto, es tremendo porque el desprenderse de esto es doloroso. Y aunque vamos a ir a otro departamento, a lo mejor más lindo o lo que sea, también el despedirnos es muy doloroso. Es lo mismo pasa cuando cambiamos de ciudad o país, que también es ganar, perder, ganar. Claro. Porque perdemos unas cosas, pero vamos a ganar otra. A lo mejor el marido tiene un ascenso y se va, qué sé yo, a otra ciudad a trabajar. Y entonces dejan aquí amigos, casa, familia, todo lo que nos rodea, todo nuestro mundo, y aunque vamos a algo mejor tal vez, también dejamos atrás muchas cosas, también perdemos muchas cosas que nos toma tiempo adaptarnos y vivirlas. Y puede ser también muy llevadero, muy sencillo, muy fácil, pero también puede ser muy complicado. Fíjate luego, que yo nunca lo había pensado, pero entonces también aquí entraría los cambios de escuela. Que a lo mejor cambias al niño de escuela o al adolescente y entonces a lo mejor uno como papá no entiende el por qué el enojo o la tristeza de este cambio y dices, ay, pero bueno, pues vas a volver a hacer nuevos amigos. Pero el niño dice, pero ya no son los de toda la vida o con los que yo crecí o uno no sabe, ¿no? Repetir el año también es ver que los amiguitos pasaron al siguiente grado y aunque esto regularmente transcurre fácil, sí, también tiene su periodo de transición y de voltear a ver, o sea, cómo yo ya me quedé acá y entonces aquí viene un poco la autoestima, el estigma, el juicio y vienen muchas cosas. Ahí depende muchísimo de cómo lo manejemos como padres y cómo son las herramientas y el manejo que le vamos a dar a nuestros hijos para que puedan salir súper bien librados de esto y que lo vean como una oportunidad, no como un defecto, no como un problema, sino como una oportunidad. Otra pérdida que es regularmente es de las mujeres, pero también a los hombres les pega muchísimo, es esta parte de la edad, cuando de pronto empezamos a crecer, empezamos a cumplir años y de repente salen las arrugas y de repente salen las canas y de repente nos hacemos viejos. Y crecemos y perdemos la juventud y ya no es lo mismo y el cuerpo cambia y la cara cambia y todo cambia. Y hay personas también que pues aceptan esta parte de una manera muy fácil, pero hay otros que se niegan a envejecer y que dicen, y se hacen lo que sea por contar de no envejecer, porque también es duro perder toda esta parte, porque la vejez es difícil, tan difícil como uno quiera. Y aquí les voy a hacer una analogía que es muy curiosa, porque yo siempre digo que el cuerpo es como un Mercedes-Benz o como un carro último modelo. Uno llega a la agencia junto con tu vecino, te compras un carro último modelo, flamante, hermoso. Los dos son nuevos del año 2020, del año del COVID, nuestro modelo. De repente el vecino pues choca su carro y lo lleva al ojalatero, o él mismo le saca el golpe en el estacionamiento y el otro lo lleva, lo pule, lo encera, le echa el aditivo, el otro le echa de la gasolina que caiga. Entonces uno lo cuida, lo encera y bueno, lo trata muy bonito. Al paso de los años,
Los dos carros van a ser viejitos, pero uno se va a hacer viejito flamante y el otro se va a ver viejito traqueteado. Entonces, así es esto. Entonces, Claro. hay que hacer ejercicio, comer sano, tener una actitud, sobre todo. Yo creo que la actitud es todo en la vida. La edad es solamente un conteo, pero la actitud es todo en la vida. Si nosotros tenemos una buena actitud, un buen estilo de vida, vamos a llegar a la vejez así, flamantes como ese Claro. carro. Entonces, Qué buena analogía. Y es verdad, es verdad. Y como dices, realmente aquí uno lo puede hacer diferente, ¿no? Si desde cuando uno está joven, pues empieza a cuidar, tienes una actividad física, te alimentas bien y tienes sobre todo como esta actitud positiva, pues obviamente vas a llegar, claro, a la edad que pues tienes que llegar, pero vas a llegar diferente a alguien que no se cuidó y que nunca hizo nada por ellos, ¿no? sí, no estamos exentos de que nos vengan situaciones o enfermedades que no llamamos, Claro, pero siempre si uno tiene un cuerpo sano, o sea, si uno va quitando factores de riesgo, claro. es mucho más llevadero todo esto. Entonces, ese es el primer también consejo que yo les doy. Vivan pensando en que vamos a envejecer, en que la vejez va a llegar. Entonces, ¿cómo queremos llegar a viejitos? O sea, ser unos viejitos súper cool, unos viejitos que hacen ejercicio, que caminan, que tienen buena actitud, o unos viejitos todos amargados, achacosos, enojados. Entonces, también es elección de nosotros cómo llegar ahí, Así. cómo llegar. Aquí, ahora vamos a tocar un tema, un poquito más complicado, porque los duelos, por supuesto que hay duelos muy llevaderos y muy, como suenan, superficiales, pero cada vez hay duelos más complicados. Y aquí hay un catálogo de duelos que son los duelos secretos. Okay. Secretos. ¿Y saben por qué son tan difíciles y tan dolorosos? Porque se viven así, en secreto. No se comparten con nadie, porque por muchas razones, y uno los vive calladitos, entonces es terrible, porque no hay redes de apoyo, no hay, las etapas del duelo se las tiene uno que comer, porque no hay de otra. Entonces, ¿qué tipos de duelos serían estos? Estos duelos hay un catálogo y por mencionar algunos, el primero que quiero mencionar es el aborto. El aborto es un duelo que a veces el aborto puede ser por cualquier cantidad de razones. Puede ser desde me quedé embarazado por irresponsable, que no quiero hacer un juicio de valor, pero a lo mejor no me cuidé, lo voy a plantear distinto. No me cuidé, me quedé embarazado. Y no lo quería, no tengo edad, y entonces no tengo los medios ni la edad o lo que sea y decido abortar. O puede ser una violación, que de pronto decides no tener ese bebé porque es una decisión. Claro. También puede ser porque hay alguna malformación o porque cualquier cantidad de razones que no estamos juzgando, pero el hecho en sí es lo que duele, el aborto, porque trae también mucha culpa, mucha tristeza, muchas cosas. Así es. Otra cosa que vivimos en silencio, otra situación, es una violación. Claro. Y una violación, uno dice, ¿por qué en silencio si es la víctima? Porque esta víctima de pronto se convierte en un blanco del juicio. Somos muy ingratos porque todos somos muy ligeros con nuestros juicios y de pronto ponemos a una persona que no sabemos sus circunstancias bajo la lupa y lo juzgamos y lo cuestionamos y no sabemos el dolor que fue vivir una experiencia de este tipo. Entonces, cuando yo les digo, haz una denuncia, habla de esto, me dicen, no, porque también el vivir todo este trámite, claro. Digo, no quiero hablar mal de los procesos que hay que sufrir para que nos den testifique uno en una violación, son muy difíciles, muy dolorosos, muy vergonzosos, entonces prefieren mejor guardar silencio y no contarlo. A veces ni siquiera a sus padres o
O sea, a veces lo guardan hasta la familia, porque a veces no les creen Claro, y qué les difícil. usan y todo eso. Entonces, es muy doloroso y lo guardan en silencio. Ay, Otra es la homosexualidad. La homosexualidad, a pesar de que ahora vivimos en un mundo donde la diversidad sexual tiene una cierta apertura, siempre hay esta parte del conflicto, de me acepto, no me acepto, me abro, no me abro, se los digo, no se los digo, y muchas veces deciden guardarlo en silencio por el daño colateral. así. Muchas veces no es ni siquiera una cuestión de ellos, sino por el daño de no lastimar a la familia o no ponerse bajo la lupa del juicio nuevamente. Entonces prefieren mejor guardarlo en silencio y vivir su sexualidad y sus preferencias en silencio. Sí, pero qué difícil, Entonces, porque sí pasan por muchos momentos súper tristes de depresión, que piensan en mejor ya no continuar en esta vida porque no, porque ya es muy complicado. Y como dices, aunque estamos ya a lo mejor en otra época, pero sigue habiendo pues mucha claro. gente que no lo entiende, ¿no? Papás que están completamente cerrados a Sí. que sus hijos Y pudieran. a veces son los padres y a veces es la misma persona Así que es, tiene una confusión, está confundido, qué es lo que quiere, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, así es, y a veces no saben o ni siquiera ellos mismos se aceptan. así es. Entonces, y no se atreven ni a buscar ayuda. O sea, cuando vienen conmigo, o sea, finalmente es una elección hablar y es una decisión personal hablar y abrirlo, pero la manera de que lo abren y primero con ellos mismos es una forma de aceptar y de poder dar el paso que sea. Pero el primer paso es aceptarse a sí mismo y saber con certeza qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno siente y a manera de eso lo demás va a ser mucho más llevadero. Así es. Otra parte muy dolorosa y que también mantenemos en silencio es el maltrato intrafamiliar. Esto es por lo mismo. Todos estos duelos los viven en secreto por miedo al juicio, al que dirán, a todo esto. Y esta parte del maltrato intrafamiliar es durísimo porque es claro que llegan con, qué sé yo, un golpecito y es que me pegué con el entrepán. Y Claro. luego al otro día llegan con el ojo morado. Y no es que me caí de las escaleras. Y hasta que ya alguien le dice, oye, a ver, espérate. Ya fue mucho. ¿Cómo que? ¿Cómo está esto? Uh-huh. Pero peor aún cuando es a los hijos. Cuando es a los hijos, cuando maltratan a los hijos, es dolorosísimo porque es muy, 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 muy complicado. Y no quisiera meterme mucho aquí Sí, porque el tema es infinito, pero hay que buscar ayuda. Cuando esto suceda, hay que buscar ayuda, hay que atrevernos a decir, me lastimó, así es. está lastimando a mis hijos, pedir ayuda, pedir apoyo, pedir orientación, porque es algo que no podemos permitir. Como les dije, todos los seres humanos tenemos nuestros derechos Claro. y uno de nuestros derechos es nuestra integridad. El defender nuestra integridad y nuestro propio cuerpo es muy, muy importante. Así Entonces es muy importante. es. Sí. Otra cosa que también se mantiene en secreto Sí. es esta parte cuando, a pesar de que es uno de los duelos complicados, un secuestro. Un secuestro también porque entorpece, porque no sabe uno qué hacer, porque si sí, que si no, también es algo que uno mantiene, no va por la vida platicando, es que lo secuestraron, es que entonces lo viven en silencio. Otra cosa Sí. que también es súper dolorosa, la infidelidad. Uy. La infidelidad es otro duelo que igual suele ser muy, muy vergonzoso, muy polémico y muy doloroso. Entonces, a veces prefieres mejor callártelo y no decir me fueron infiel, Claro. porque están implicadas muchas cosas, hay mucha implicación emocional, la autoestima hasta el piso,
Entonces mejor uno se queda calladito y mejor lo vive en silencio porque no quiere exponer a los hijos o no quieren exponerse ellos mismos a decir soy víctima de una infidelidad. Claro. Otra cosa que también es terrible, terrible, terrible es, y creo que de los duelos secretos, creo que este es muy complicado, es el suicidio. Porque el suicidio es un secreto a voces y esto también está en la lista de duelos más complicados que ahorita vamos a ver, pero el suicidio es algo también, una vez más, que nos enfrentamos al juicio, a la vergüenza, es el pan de la vergüenza. Entonces es algo de que, como te digo, es un secreto a voces que la gente sabe, pero uno mejor prefiere no decir porque es tan doloroso y hay culpa y hay tantos sentimientos implícitos en un suicidio que mejor uno se queda callado y no quiere hablar del tema porque es esto que detona como un monstruo de 3 cabezas. Entonces es muy doloroso vivir, entonces prefieren dejarlo en silencio. Otra parte, por último, es estas relaciones de diversidad racial, de diversidad religiosa, de diversidad socioeconómica, cultural, estas que no embona el A con el B, el positivo con el negativo, y que de pronto alguien decide que no funciona y es una imposición y deciden que no, que eso no es. Y a veces, pues, cuando uno tiene que acatarse a ciertos lineamientos, por las razones que sean, pues es muy complicado. Entonces, también a veces viven su duelo en secreto porque voltean, van, tienen al novio de otra religión, de otro color de piel, entonces tienen que vivirlo en silencio. Entonces es muy, 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 muy complicado. Muy complicado. Y bueno, yo escucho todos estos tipos de duelos y ya se me hacen muy complicados, pero ahorita decías que todavía hay unos más complicados. ¿Cuáles son? Desafortunadamente, aquí entramos a esta parte de los duelos más complicados. Y a lo mejor estoy repitiendo la palabra complicado, pero no encuentro otro calificativo para describir esto. Y unos son complicados, otros son muy complicados, otros son más complicados. Yes. Todos son complicados. Okay. Pero no hay nada que no tenga solución, ¿no? En cuanto a la resiliencia me refiero. Okay. Y bueno, esta primera, vuelvo nuevamente a la parte del suicidio. Okay. El suicidio, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué? Porque trae muchos sentimientos. Trae primero este sentimiento de impotencia, de un suicidio es sorpresivo. Y aquí el suicidio, nada más por mencionar, mi concepto de suicidio, y hablando con personas que han intentado quitarse la vida y que no lo han logrado, entiendo que el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Claro. A veces es un problema que es temporal, que tiene solución, pero están tan negados que no quieren terminar con su vida, quieren terminar con su dolor. Entonces, la única manera que lo quieren hacer es a través del suicidio. Claro. Entonces, también hay personas que se suicidan y que no dejan, que no hay rastro, que no hay un indicio, que si ya después lo entendemos, sí hay pistas. Pero esta parte es muy dolorosa porque trae primero mucho enojo con uno mismo, de ¿por qué no me di cuenta? Exacto. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no pude distinguir que necesitaba ayuda? La segunda es la culpa. Mucha culpa, mucho enojo de ¿por qué me hizo esto? Claro. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me expone a esto? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué? Esto trae una serie de una vez tuve un grupo de muchachos que uno de los jóvenes decidió suicidarse. Era un niño igual, alegre, joven, adolescente, y un día decidió
quitarse la vida. Y el grupo de amigos que vinieron a verme, el común denominador de su sentimiento era, ¿cómo no me di cuenta? Claro. Y el otro era, ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué no pidió ayuda? ¡Qué egoísta! Entonces es muy complicado porque trae muchos sentimientos, muchas culpas, mucha incertidumbre y mucho dolor aunado a que a veces no queremos compartirlo y lo vivimos en secreto. Entonces es muy complicado. Muy complicado. Es esta parte de un homicidio, cuando alguien sale y se enfrenta, está en el mal lugar, en el mal momento, y de pronto hay una balacera o qué sé yo, y hay un homicidio, o un asalto, una persona que a lo mejor viene saliendo del banco y por quitarle el dinero lo matan y es un homicidio. Entonces también trae mucho enojo, mucho dolor, mucha impotencia. Así es. Entonces, porque no se comprende, ¿no? Como que dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué se fue esta persona? ¿No? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Así es. Entonces, son esas preguntas que tengo recurrentes. Sí, ¿Por claro. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, sí. Y bueno, es muy difícil porque hay mucho dolor. Otra parte muy complicada es cuando de pronto hay un accidente aéreo. Estoy poniendo ejemplos concretos para que me entiendan el concepto, y no hay un cuerpo. No hay un cuerpo, o cuando hubo un secuestro y no devolvieron un cuerpo, o un accidente aéreo, o una desaparición, que no hay un cuerpo que llorar. Y nosotros, por lo menos nosotros como latinos, como mexicanos, estamos acostumbrados a darle sepultura o cremación o lo que sea y cerrar nuestro ciclo, porque sí es importante que para cerrar este ciclo demos cierre. Y este cierre lo damos con la sepultura, la cremación o el ritual que cada quien elija. Claro. Pero cuando no hay un cuerpo que llorar, puede uno volver a esta etapa, a las etapas del duelo, y puede uno quedarse en la negación, porque no hay un contacto real con hay religiones que tienen muy, muy claros estos rituales para que quede bien claro que la persona falleció, que la persona ya no está. Entonces, cuando no hay un cuerpo, es muy difícil contactar esto. Entonces, siempre muy adentro queda esta esperanza de que un milagro pase y aparezca. Entonces, sí resulta muy complicado. Otra parte también, otro duelo complicado es aquellos que pasan con culpa. De pronto uno se levanta y a lo mejor es el pan de cada día, discutir con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestra mamá, con nuestros tíos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. De pronto somos humanos y discutimos, nos enojamos y de repente fallece. Entonces es una culpa o mucha o peor. A veces están discutiendo y viene un infarto y fallecen. Y entonces fue por mi culpa. Fue por mi culpa, yo lo ocasioné. Y entonces viene un periodo muy complicado porque la culpa nos carcome. Y es algo que está adentro de nuestra cabeza taladrándonos. Entonces, no, lo único que quiero aunar a esta parte es que uno tiene que liberarse de la culpa. A veces las cosas pasan porque tienen que pasar, a veces suceden y inexplicablemente. Y aquí viene una contradicción, porque a veces también otro duelo muy complicado son estos homicidios imprudenciales. Homicidios imprudenciales también son muy complicados porque trae todo. Viene de la mano con todo, porque bienvenidos y vienen solos, pero vienen acompañados de lo mismo, de enojo, de frustración, de culpa, de coraje, de venganza, porque a veces, por ejemplo, tuve también un paciente que iban manejando y iba tomado, había tomado alcohol, no estaba muy borracho, pero había tomado alcohol y sus reacciones no eran las normales. Entonces
reaccionó mal y chocaron y falleció el de al lado, que era su amigo, y él no. Entonces la culpa era tremenda, porque sí, aquí se llama imprudencial porque el muchacho manejó con alcohol, pero pues fue un accidente, al final no es que él quería cometer esto. Entonces es muy, 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 muy doloroso también. Claro. Bueno, como les dije, la inexistencia de un cuerpo. Y por último, en este catálogo de duelos, que bueno, hay muchos más, pero por mencionar algo, la muerte de un hijo. La muerte de un hijo es, si yo puedo calificar o poner en un escalón de dolor, la pérdida de un hijo es un duelo que no tiene punto de comparación con nada, con ninguno, y es el único duelo a donde el tiempo puede ser indeterminado y no puede uno decir hay un tiempo, porque sí, a pesar de que el duelo es algo que transcurre de manera personal, sí hay un parámetro más o menos donde podría uno decir, dependiendo de todas estas cosas, de la pérdida, del vínculo, de todo eso. Pero cuando hablamos de la muerte de un hijo, todo cambia y no hay palabras existentes para dar consuelo a alguien. Bueno, pues aparte de estos, dándole un poquito de giro y respirando, porque sé que... Ay, sí, son temas fuertes. Temas muy, muy fuertes, o sea, el tan solo escucharlo, obviamente, aunque uno no haya vivido todos estos tipos de duelo, pues uno puede pensar en las personas que ya han pasado por estos momentos y qué difícil. Es terrible, es verdad, sí, es muy doloroso. Así es. Y sí, es muy lamentable, pero también es importante hablarlo porque probablemente alguien que esté escuchando esté o haya atravesado por uno de estas etapas o de estos duelos y puede identificarse. Y bueno, pues más adelante vamos a hablar de qué hacer, porque no todo es malo. Aquí, bueno, hay otro grupo de duelos, que es el anticipado, el duelo anticipado. Y el duelo anticipado es aquel que se vive por adelantado. Y no quiere decir que ya está resuelto y que no va a pasar nada, pero de pronto tenemos un familiar enfermo en casa y la enfermedad es larga y desgastante y nos despedimos un día y pasa un mes y nos volvemos a despedir y pasa otro mes y es larga y uno sufre cada día, llora cada día, ve el deterioro, vive esta enfermedad, la viven cada día y lo sufren y viven el duelo por anticipado. Okay. Entonces, cuando el paciente o el enfermo finalmente fallece, no deja de ser doloroso, pero también es muy, muy sanador, porque es terrible ver a una persona que amamos sufriendo. Así y como yo les digo siempre, también el dejar ir es un acto de amor. Es un acto de amor profundo, porque si amamos a alguien, yo cuando veo a alguien que tiene una abuelita que tiene 99 años y están diciendo, haga lo que sea, pero sálvela por favor. Yo le digo, déjenla en paz, ya vivió, no quiere decir déjenla morir, sino que dejen que transcurran las cosas de manera natural. Claro. Entonces, el no ver sufrir a esas personas que amamos también y el duelo se vive distinto. Claro. Entonces, aquí viene otra vez el juicio. Míralo, ni si una lágrima, claro. Ni una lágrima. ¿Qué verdad? ¿Qué? Sí, y a veces somos durísimos juzgando. Durísimos, pero es porque esta persona ya vivió, tiene meses o años viviendo este dolor. Entonces yo pongo por adelantado. Pero también hay otros, que es el duelo postergado, que pasa el evento, la pérdida, lo que sea, y que se instalan en la negación. Y se instalan ahí y de ahí no salen. Y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada.
Así Y es. es tanto el miedo de enfrentarlo que lo van postergando, postergando y no tienen tiempo. No tienen tiempo porque al otro día a lo mejor tienen que ir a trabajar o no quieren o no pueden. Entonces lo van postergando, pero les tengo noticias. En algún momento, a lo mejor con la pérdida de lo que sea, de algo pequeño, se va a detonar el duelo, porque el duelo es algo que no nos escapamos. Así El es. duelo es algo que es algo natural, es algo que no se debe evitar. No debemos evitar el duelo porque va a llegar, de alguna manera va a llegar y nos va a llegar y a lo mejor nos va a agarrar desprevenidos, fuera de contexto y nos va a parecer como un monstruo de tres cabezas que no vamos a saber ni qué hacer y no vamos a entender, decir, oye, se me perdió, por ejemplo, me robaron mi celular y lloran tirados en la banqueta como si, y uno desproporcionadamente, Claro. y es por esto, es porque no están llorando el celular, están llorando todo eso que no lloraron en su momento. O sea, llega Entonces, peor. exacto, entonces no tengan miedo, enfrenten su duelo, abrácenlo, entiéndanlo, vívanlo. El duelo es tan natural como cuando tienes hambre, comes. Si algo te duele, lloras. Si tienes sueño, duermes. Es un proceso natural, es esto, es la manera en que la naturaleza sana el corazón, sana el alma. Y aquí quiero, les quiero pedir que si tienen por ahí papel y pluma, Ok, quiero pedirles que hagan un pequeño ejercicio. ok, Ahora que ya entendimos que el duelo tiene 5 etapas ok. y que empieza después de la crisis, empieza con la negación, después sigue la ira, la negociación, después sigue la ira y la culpa, después viene la tristeza y viene la depresión, después viene la aceptación hasta que llegamos al aprendizaje. Ahorita les vamos a poner otra vez la gráfica, Sí. pero a manera de que entendemos estas etapas del duelo, primero quiero pedirles que cada uno de ustedes de manera personal haga una lista de sus duelos. Ahora que ya les pudimos identificar este catálogo de esta lista negra, Ok, quiero que cada uno a manera personal haga un recuento de sus duelos, de, qué sé yo, algún cambio de escuela, alguna pérdida, de menor a mayor, de mayor a menor, como venga a su mente, que haga una gráfica de cada una de sus pérdidas. uh-huh. Y que cada una identifiquen en qué etapa del duelo están. En la negación, en la tristeza, en la negociación, en el aprendizaje, en qué etapa de esta curva de las 5 etapas del duelo se encuentran. Okay. Ya que lo identifiquen, quiero que se pregunten, ¿ya lo resolví? ¿Ya lo resolví? ¿Ya resolví este? Tal vez en este estoy en la negación y no lo he resuelto. Tal vez en este estoy en la aceptación y ahí voy. Tal vez en este ya logré estar en la etapa del aprendizaje y de la resiliencia. Ya identifíquenla y pregunten, si no lo han resuelto, ¿qué falta por hacer? Okay. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué es este ingrediente que falta por hacer? Porque es importante, como se los dije, abracen sus duelos, entiéndalos, enfréntanlos. Aunque sean dolorosos, véanlos de frente, identifíquenlos y el duelo les voy a explicar. Por último, y con esto vamos a cerrar, el duelo transcurre como una cortada, como una herida. De pronto vas en tu bicicleta y te caes, ¡pum! Y de repente el codo, la rodilla, sangrados, la herida expuesta y duele, puede ser desde un rasponcito. Es una analogía igual a la de una pérdida. Puede ser un rasponcito, puede ser un golpecito o puede ser una fractura expuesta, una sangrada, una herida muy aparatosa, dependiendo del golpe. De pronto duele
aunque ni siquiera la veamos, aunque no la toquemos, aunque no la veamos, duele de una manera que no hay nada que quite el dolor, que no hay nada. Solamente lo único que hay que hacer es no tocarla, porque si uno la toca y la toca y la toca, se infecta, duele más y vuelve a doler y no empieza el proceso de sanación. De pronto esa cortada va a dejar de sangrar y va a empezar una telita allá a decir, ya no está sangrando, pero me sigue doliendo y me duele mucho. Y ahí está el dolor y me punza. Ya no como el primer día, pero me punza y me duele. De pronto va a aparecer la costra. Si uno deja que este proceso llegue hasta el momento de la costra, va a empezar a sanar. Pero si uno viene y se arranca la costra, vámonos para atrás, otra vez va a sangrar, otra vez va a abrirse la herida, otra vez se va a infectar y va a doler tal vez hasta más. Entonces, este proceso va a llegar hasta que la costra esté en su momento. Uno no puede decidir cuándo es el momento de que esa costra se caiga. La costra se va a caer cuando la parte interior esté sana. Y es una naturaleza, es parte de la naturaleza del cuerpo. Cuando ya esté listo, va a botar la costrita y entonces va a quedar todavía ahí la carne. Hasta que esa herida, que llevó un proceso, va a convertirse en una cicatriz. Una cicatriz que ya no nos va a doler, ya no va a sangrar, pero ahí va a vivir junto a nosotros toda la vida. Y nos va a recordar todo el tiempo que ahí, cada vez que te pregunten, ¿qué te pasó ahí? No, pues es que me caí, me abrí. Cada día vamos a recordar que ahí hay una herida, pero que esa herida ya sanó. Y la vas a recordar no como el día que se abrió y que te sangró y que te dolió hasta el alma. La vas a como parte de tu vida, como parte de tu cuerpo, como parte de tu ser, pero ya no como lo viviste el primer día. Entonces, dejemos que nuestras heridas sanen, que cumplan su proceso. Y les voy a decir, las heridas se curan con las agujas del tiempo. Wow. Ay, Karen, no sé ni cómo como agradecerte esta plática, estas analogías, estos cuentos, todo lo que transmites. De verdad, te agradezco muchísimo y espero que muchos estén viendo esta plática y les ayude con estas heridas, les ayude a sanar su corazón y pues les ayude a seguir una vida pues más plena y feliz, a pesar de las... Cabe mencionar que esta parte yo sé que es una parte difícil, pero también hay el otro lado, la parte de qué hacer. Ok, ya tengo el duelo, ya tengo la cicatriz, ya tengo la cortada. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo le hago para salir de esto? Porque eso es lo primero que me preguntan. ¿Cómo le hago? Ok, ya estoy resiliente. Ok, ¿qué hago? O incluso también hay cosas importantes que no nos va a dar tiempo de tocar, pero que tenemos que hablar de qué hacer cuando hay una persona en duelo, cómo ayudar a una persona que está en duelo, pero ¿qué puede hacer una persona que está junto a alguien que está viviendo un duelo? ¿Cómo ayudarlo realmente de manera asertiva? Y sí hay herramientas, hay muchas maneras de ¿qué es esta parte amable de la tanatología? Es la resiliencia, lo que sí sirve, lo que sí se puede hacer. Creo que también es un tema bien importante, como decías, ¿qué hacer para ayudar a alguien que está pasando por un duelo? Un tema muy importante es cuando viene el duelo de una persona que muchas veces uno no sabe ni siquiera cómo dar un pésame, qué decir, qué no decir. Entonces, pues a mí me parecería maravilloso, si tú estás de acuerdo, hacer un tercer Platícame donde nos cuentes todo esto y damos cierre a esta maravillosa plática. ¿Te parece? Me encanta la idea, me encanta. Y nuevamente los invito a que nos manden a través de nuestras redes sociales sus comentarios, sus dudas, para que nosotros, a manera de que tengamos esta interacción con ustedes, podamos hablar de sus dudas, de sus miedos, de sus comentarios, con todo el respeto, con toda la empatía, con todo el corazón. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza, gracias a tu público, a tu foro,
porque ha sido nuevamente un honor estar aquí con ustedes. El honor es mío, es nuestro, y te agradezco infinito, y pues nos vemos muy muy pronto para terminar con esta plática. Y bueno, pues te mando un abrazo gigante, todo mi cariño, y pues nos vemos muy pronto, Karen. Gracias, gracias, gracias.